Hola, ¿qué tal estáis? Ya está aquí agosto y espero que estéis disfrutando de unas merecidas vacaciones. Este mes viene muy cargado de juegos indie. Cualquiera diría que el calendario de lanzamientos de agosto sería tranquilo, pero no. Hoy vengo a anunciaros 10 propuestas que salen a la venta en los próximos días. Hay un poquito de todo, pero principalmente estamos hablando de juegos independientes en formato digital. Vamos a echar un vistazo a los lanzamientos de agosto. Intro y comenzamos. La vida siempre nos depara un poco de todo. ¡No me queda nada mal, eh! I'm sorry if I've kept you waiting. ¡Maldita seas, mujer coqueta! Will Go Down nos propone una aventura veraniega de buen rollo con un giro de misterio criminal. El juego se lanza el 7 de agosto para PC en formato digital, a través de Steam. La historia sigue a Dan, un carismático adolescente con síndrome de Down que recorre el paseo marítimo de Wildwood en Nueva Jersey, intentando resolver un asesinato para salvar a su hermana. Aunque el tema es oscuro, el tono es de comedia desenfadada. Imagina mezclar el colorido de un verano playero con un caso estilo noir. Dan deberá superar puzzles ingeniosos, hacer donuts, colarse en bares, incluso ganar un torneo de lucha libre clandestina. Todo ello para descubrir al denominado carnicero de Boardwalk. Un detalle entrañable es que Daniel, el amigo de la infancia del desarrollador que inspiró al protagonista, presta su voz al personaje principal y colaboró también escribiendo sus diálogos. El estudio indie tras el juego, Crashable Studios, ha confirmado que todo el reparto cuenta con actores de voz profesionales y que donarán parte de los beneficios a organizaciones de síndrome de Down. Will Go Down ofrece unas 8 o 10 horas de juego con arte que combina píxel 2D y entornos 3D, creando una estética única y nostálgica. Una cosa importante, el juego no cuenta con subtítulos ni doblaje en español, está totalmente en inglés, al menos por ahora, así que tenlo en cuenta si el idioma puede suponer una barrera. Hidden Memories of the Gardens Between VR nos invita a volver a descubrir la magia de la amistad y la nostalgia en realidad virtual. Sale el 7 de agosto para MetaQuest y Steam VR, llevando al formato VR el aclamado puzzle narrativo The Gardens Between de 2018. Más que una secuela directa, Hidden Memories es un spin-off introspectivo ambientado 2 décadas después del original. En esta ocasión controlamos de nuevo a los amigos Arina y Friend. Friend encuentra el viejo diario de Arina al mudarse, y al ojearlo queda atrapado otra vez en el surrealista mundo de islas jardín flotantes de sus recuerdos. La mecánica central sigue siendo la manipulación del tiempo, pero ahora aprovechando la inmersión VR. Tendremos 40 puzzles completamente nuevos en los que podremos pintar, construir objetos con nuestras manos y explorar en 360 grados para desentrañar los secretos de cada isla. El juego destaca por su atmósfera contemplativa y emotiva. De hecho, es una experiencia corta, unos 30 minutos, pensada para completarse de una vez, como si fuera una película o un sueño interactivo. No esperes textos ni voces. La historia se cuenta sin diálogos, solo con imágenes, animaciones y música ambiental. Esto logra una narrativa universal que no requiere traducción, ideal para VR. Recorreremos recuerdos fragmentados de la infancia de Arina, navegando por dioramas flotantes llenos de simbolismo y melancolía. Hidden Memories of the Gardens Between VR es, en definitiva, una pieza de folclore virtual sobre la amistad y el paso del tiempo. El aclamado juego de puzzles Viewfinder da el salto a Xbox Series el 12 de agosto, disponible solo en digital. Conocido por su ingeniosa mecánica de fotografías que cobran vida, Viewfinder nos plantea desafíos de perspectiva al permitirnos colocar fotos, dibujos o postales en el mundo del juego y convertirlas en escenarios 3D reales. En esencia, es un estrujamentes de exploración en primera persona. Podrás redefinir la realidad a tu antojo para resolver rompecabezas y descubrir qué le ocurrió a los científicos que crearon este extraño mundo virtual. La historia, aunque sutil, explora temas filosóficos sobre la experiencia humana y la pérdida,
conforme avanzas por niveles cada vez más creativos y surrealistas. Lanzado originalmente en 2023 para PC y PlayStation, donde ganó premios BAFTA y obtuvo críticas excelentes, Viewfinder llega ahora a Xbox celebrando su segundo aniversario. Detrás del juego está el estudio Sad Owl Studios, fundado por desarrolladores independientes con ideas frescas. De hecho, el prototipo de esta mecánica surgió en redes sociales en 2020, cuando mostraron un vídeo viral del llamado efecto Polaroid. Desde entonces, el proyecto evolucionó inspirándose en clásicos como Portal y vaya si ha dado frutos. En Xbox podremos disfrutar por fin de este rompecabezas, que ofrece tanto un modo de juego accesible para resolver puzzles y ya está, como un trasfondo profundo para quienes busquen historia y secretos. Viewfinder incluye subtítulos en español en su interfaz, aunque las voces y textos de fondo están en inglés. Letters of War nos trasladará al frente y al hogar durante la Segunda Guerra Mundial con una emotiva narrativa inspirada en hechos reales. Estará disponible el 14 de agosto en PC a través de Steam. Este juego 2D de estilo side-scroller es un drama bélico narrativo que ha sido descrito como el sucesor espiritual de Valiant Hearts: The Great War. Y de hecho, se basa en la historia verídica de la abuela de uno de los desarrolladores. En Letters of War encarnamos a Liam, un humilde carpintero británico que se alista voluntario en el ejército para proteger a su familia, y a Rosie, su pequeña hija que lo espera en casa. La comunicación entre ambos se mantiene viva a través de las cartas que Liam envía desde el frente. El juego alterna dos perspectivas. Por un lado, viviremos el recorrido de Liam como soldado de la 8ª Armada Británica a través de algunas de las batallas más importantes del frente occidental, desde Italia continental y Monte Cassino hasta la playa Sword en Normandía. Por otro lado, veremos a Rosie en la retaguardia, enfrentando la soledad con la ayuda de las cartas de su padre y el apoyo de su madre. Esta dualidad resalta el contraste entre la crudeza de la guerra y la inocencia de la vida doméstica. Letters of War es el primer juego del estudio indie Wood Cabin Games y se nota el toque personal. Es una historia íntima y conmovedora sobre la esperanza y el amor familiar en tiempos oscuros. De lanzamiento el juego no contará con textos ni voces en español, solo está traducido al inglés además de otros idiomas. Los desarrolladores planean añadir más idiomas tras el lanzamiento, pero por ahora no hay soporte para español. También el 14 de agosto llega Antioma para PC a través de Steam, una aventura point and click inusual que combina ternura infantil con thriller psicológico. En Antioma asumimos el papel de Kido, un niño que ha pasado casi toda su vida hospitalizado y sueña con aventuras más allá de las paredes médicas. El día de su cumpleaños, al no encontrar a su madre, Kido decide escapar del hospital para ir a buscarla al exterior. No estará solo, se le aparece Shadow, un misterioso compañero sombrío que lo anima a huir e iniciar este viaje. A partir de ahí, Antioma nos lleva a descubrir el mundo a través de los ojos de un niño enfermo, mezclando la inocencia con peligros muy reales. Habrá que resolver puzzles, esconderse de ciertos enemigos, hacer amigos inesperados y tomar decisiones difíciles que influirán en el desenlace de la historia. El juego promete finales múltiples. El estilo visual de Antioma es una mezcla de dibujos hechos a mano y entornos oníricos, lo que realza ese contraste entre la fantasía infantil y la oscura realidad. Por momentos, el juego parece tierno y juguetón. Podrás jugar con una rata de la basura o ahuyentar abejas para conseguir miel, pero también aborda temas duros relativos a la enfermedad de Kido y sus miedos. Desarrollado por el pequeño estudio West East Studio y publicado por Will of Players, Antioma busca emocionar y perturbar a partes iguales con su narrativa surrealista y emotiva. El juego actualmente no dispone traducción al español. El juego llega con voces y textos en inglés, pero sin subtítulos en nuestro idioma. ¡Hey! ¿Estás ahí? Venga, anda, suscríbete, que sé que todavía no lo has hecho. El 15 de agosto desembarca en PC Submansion, una aventura corta que mezcla elementos de novela visual y point and click clásico. Desarrollada por el estudio ucraniano Hribotsky, Submansion nos sitúa en una mansión llena de secretos y llaves perdidas. Tomamos el rol de un ladrón que se cuela en una antigua mansión en busca de un objeto valioso, pero pronto descubrimos que nada es lo que parece. Dentro nos guía Keykeeper, la misteriosa guardiana de las llaves, quien irónicamente las ha perdido todas. Nuestra misión será explorar 10 habitaciones de la mansión en busca de esas llaves extraviadas para así obtener el preciado objeto que ansiamos.
El tono del juego es una mezcla curiosa de humor, misterio y un toque macabro. Submansion transcurre como una novela visual. Leemos narración, tomamos decisiones y conversamos, pero también encontraremos puzzles clásicos de point and click. Nuestras elecciones importan, pues el juego cuenta con múltiples finales posibles. A pesar de sus gráficos sencillos en 2D, la historia promete giros psicológicos y sorpresas. Cabe destacar que Submansion forma parte de una iniciativa de visual novels ucranianas en Steam, y el desarrollador Hribotsky Studio publicó previamente Abstation, otro juego de terror ganador de varios premios de la comunidad de Adventure Game Studio. El juego viene en inglés y ucraniano únicamente. No tendrá traducción al español en su lanzamiento. Los fans de las aventuras de terror están de enhorabuena. El 21 de agosto regresa la saga Deep Sleep, con Labyrinth of the Forsaken, disponible tanto en PC como en Nintendo Switch, de momento solo en digital. Se trata de una aventura point and click de horror creada por el desarrollador polaco Script Welder, conocido por sus juegos de terror retro. Labyrinth of the Forsaken es una entrega independiente dentro de la serie, es decir, no hace falta haber jugado los clásicos Deep Sleep previos para disfrutar de esta historia. En esta ocasión controlamos a Amy, una veterinaria de un pueblo pequeño cuya vida da un vuelco al enterarse de la misteriosa muerte de su hermano Thomas. Thomas era un tipo excéntrico, obsesionado con los sueños lúcidos y la existencia de mundos alternativos, temas que Amy siempre consideró fantasías, hasta que encuentra los diarios de él tras su supuesta muerte. Convencida de que su hermano quizás tenía razón y puede que siga vivo en alguna parte, Amy se adentra literalmente en el mundo de los sueños para buscarlo. La jugabilidad combina puzzles tradicionales con una mecánica muy interesante. Amy posee la habilidad de manipular aspectos de sus sueños para superar obstáculos, lo que añade una capa estratégica a los acertijos. Además, a lo largo de la aventura podrás mejorar habilidades oníricas de Amy, que la ayudarán a sobrevivir en este entorno hostil. El juego presenta entornos generados parcialmente de forma aleatoria, lo que aporta rejugabilidad e imprevisibilidad con cada partida. Con varios finales posibles y secretos ocultos, Deep Sleep Labyrinth of the Forsaken promete ser la entrega más ambiciosa y oscura de la saga. De lanzamiento llega en inglés y polaco únicamente, no dispone de textos en español, al menos por ahora. Cambiamos totalmente de registro con Carnival, que estará disponible el 25 de agosto a través de Steam. Carnival es una aventura gráfica de terror folclórico ambientado en la ciudad de Venecia en 1933, en pleno auge de Mussolini. En esta historia encarnamos a James Maynard, un periodista inglés enviado a cubrir lo que aparenta ser un reportaje sencillo sobre la construcción de un nuevo puente, que conectará a Venecia con tierra firme. Sin embargo, al llegar descubre que bajo las tradiciones locales late un oscuro secreto. Pronto se verá investigando una serie de rituales inquietantes y leyendas macabras ligadas al orgullo veneciano. La atmósfera del juego combina el encanto decadente de Venecia, con localizaciones reales recreadas en píxeles, con elementos de horror psicológico. Una particularidad del protagonista es que sufre narcolepsia. James puede desvanecerse en sueños de manera repentina, lo cual no solo afecta a su memoria, sino que distorsiona su percepción de la realidad. Esta mecánica narrativa añade capas de duda: ¿qué es real y qué es imaginario en lo que vemos? Carnival usa gráficos pixel art de baja resolución con un estilo retro chunky y una interfaz clásico de 2 botones. Recuerda muchísimo precisamente a The Last Door, la aventura de The Game Kitchen, de la que subimos gameplay hace apenas unos días. Por si te lo perdiste, te dejo enlace en la descripción. Habrá muchos objetos que recoger, personajes con los que conversar e intrigas que resolver. De hecho, podremos desarrollar relaciones con los NPC. Según cómo tratemos a la gente, influiremos en ciertos eventos y podremos acceder a distintos finales. Carnival llegará solo en inglés de momento, aunque el desarrollador es activo en la comunidad y podría considerar localizaciones si el juego tiene éxito. El 28 de agosto tenemos una cita con lo onírico y lo paranormal en The Green Room Experiment, episodio 3, en Steam. Esta serie episódica de aventura en primera persona nos propone revivir unos inquietantes experimentos soviéticos de posguerra, relacionados con la parapsicología y los sueños. Según la historia del juego, tras la Segunda Guerra Mundial, un científico llamado Dr. Igor realizó experimentos secretos en una sala de paredes verdes. Inducía a sujetos, apodados mariposas, a un estado de hipnosis profunda para encerrarlos en sus propios sueños, obligándolos a explorar sus subconscientes en busca de la salida para poder despertar.
Décadas más tarde, los archivos de aquellos experimentos se hacen públicos, y The Green Room Experiment nos invita a participar en ellos como si fuéramos esas cobayas humanas atrapadas en sueños. Cada episodio del juego es, de hecho, un experimento distinto. Por eso, no necesitas jugar los anteriores para entender cada uno. En el episodio 3 nos adentramos en la mente dormida de Zoran Cassidy. Comenzamos encerrados en el sueño de Zoran sin saber mucho de él, y pronto descubriremos un mundo fantástico y a la vez perturbador, tejido con sus memorias de infancia, sus traumas y anhelos. La misión, como en episodios previos, es explorar cada rincón del sueño y resolver puzzles para encontrar la forma de despertar al soñador. El juego ofrece gráficos 3D y entornos surrealistas que desafían la lógica, creando una experiencia a medio camino entre un escape room y un viaje psicodélico. Este proyecto viene de la mano de Amanclo Video Games, un estudio indie que ha desarrollado los 3 episodios. The Green Room Experiment, episodio 3, promete unas 3 o 4 horas de desafío inmersivo para los amantes del misterio y los puzzles conceptuales. El juego estará disponible con audio y textos en inglés y francés, pero no contará con subtítulos ni doblaje en español, al menos de salida. Por último, también el 28 de agosto llega Ascend a Steam, una aventura de puzzles 3D con temática astrológica y una fuerte impronta fantástica. En Ascend nos ponemos en la piel de Aurora, una joven destinada a escalar una montaña mística superando las pruebas del zodíaco para restaurar el equilibrio de su mundo. Cada nivel del juego representa un signo zodiacal y presenta puzzles vinculados a constelaciones y antiguos artefactos inspirados en el tarot. La mecánica estrella es el Time Turner de Aurora, un dispositivo con el que podemos cambiar el momento del día entre día, crepúsculo y anochecer a voluntad. Estas transiciones temporales alteran el entorno. Cada franja horaria revela caminos ocultos, activa mecanismos o modifica la geometría del escenario, permitiendo resolver puzzles que serían imposibles en otra configuración temporal. De esta manera, el jugador debe pensar en 4 dimensiones, usando el tiempo como herramienta para avanzar. El tono de Ascend es de fábula mágica. A medida que ascendemos la montaña, descubriremos los secretos de una civilización perdida y escucharemos los ecos de otros peregrinos que lo intentaron antes que nosotros. La historia de Aurora trata sobre superar sus miedos, y los desarrolladores han querido ligar esto con un mensaje positivo. Han colaborado con la fundación Safe in Our World para promover la concienciación sobre la salud mental a través del juego. Detrás de Ascend está el estudio independiente Miami Avalon, con talento veterano, incluyendo antiguos desarrolladores de Fable y Minecraft en el equipo. Por ahora solo estará disponible en inglés, tanto textos como voces, sin traducción al español anunciada. Si te gustan los puzzles desafiantes, la estética de fantasía colorida y la astrología, Ascend es uno de los lanzamientos más llamativos de este mes. Y hasta aquí con las novedades de agosto de 2025 en lo que a aventuras gráficas y derivados se refiere. Contra pronóstico, este mes viene bien cargadito con propuestas de todo tipo. Aunque estés torrándote en la playa o huyendo del calor en la montaña, seguro que hay algún juego para ti. Suscríbete al canal si no lo has hecho ya, dale al like y comparte este vídeo con tus amigos. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerda, la solución está en los detalles.